Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Espero que muy bien. Aunque hoy te voy a compartir una historia sobre UX Writing, sobre escritura UX, la verdad es que este episodio va mucho más allá. Porque si eres una persona que trabaja solo o sola en el diseño en tu empresa, o si eres manager o líder de diseño, este episodio te va a ayudar a ver cómo puedes argumentar, cómo puedes pensar a la hora de intentar convencer a la empresa de algo, de lo que sea, de que te hace falta algo para diseño, de que vas a abrir un nuevo área o disciplina dentro del diseño, lo que sea. La verdad es que cuando yo empecé en la empresa que estoy ahora, no teníamos ningún equipo, era yo la única persona que hacía todo el diseño. Trabajaba con un montón de dominios, con diferentes product managers y demás. Luego fue creciendo la empresa y yo fui creando en ese equipo una parte de diseño de producto, una parte de investigación de usuario, un equipo UI, una función de Ops, de Design Ops, UX Writing y por último una parte de diseño de servicios, Service Design, que el Service Design da para otro episodio que algún día lo haré. Pues la más difícil de todas ellas, ¿cuál crees que fue? Pues sí, UX Writing fue la más difícil de conseguir que la empresa, que el negocio, que los stakeholders, que los que tomaban las decisiones dijeran, vale, necesitamos contratar a alguien en UX Writing porque no es que tengamos un equipo grande, tenemos una persona dedicada a ello. Y entonces, claro, fue difícil porque, por ejemplo, Product Design, la parte de los diseñadores de producto, fue la más sencilla porque todo el mundo veía, era en plan de yo hacía el trabajo, ya yo no daba a más para hacer el trabajo, quedaba muy claro, vale, tenemos que contratar más personas como Jonás que puedan hacer este trabajo. Entonces fue muy fácil. A medida que fui avanzando, User Research me costó un poco más, UI me costó también, y así, pero UX Writing fue la más complicada porque todos sabemos la importancia de UX Writing cuando estamos en el diseño. Tú sabes que al final de lo que tú creas, el 70%, 60% como mínimo, y a veces incluso más, es texto. Guiamos a los usuarios por texto, si estás creando productos de pantalla y demás. Pero ese no es el idioma que habla una empresa. A una empresa tú tienes que explicarle las cosas pues un poco más conectadas con sus problemas, con sus preocupaciones, con el dinero, con la eficiencia y todo eso. Entonces, aunque no nos guste, aunque no debiera ser así, el UX Writing no lo tiene fácil. Yo al principio lo diseñaba todo, como te decía, empecé solo y enseguida me di cuenta que los textos, todo lo que ocurría alrededor de crearlos, decidirlos, creaban muchos dolores de cabeza. Y nadie era un experto o experta en el equipo. Lo más cercano era la gente de contenido de marketing, pero no es lo mismo al final. ¿Qué pasa? ¿Qué hice yo? Vale, yo tengo que conseguir una forma de explicarle al negocio que esto es muy importante y que esto tiene un valor tangible y no solo tangible, cuando digo tangible me refiero a datos económicos y demás, sino que todo el mundo tiene que ver la importancia que tiene esto. Entonces yo empecé a hacer mis cálculos y dije, vale, yo he estado mirando, porque yo, como te digo, empecé trabajando yo como diseñador solo, son como mínimo, y te voy a poner los mínimos mínimos, porque si te digo la realidad probablemente sea más, así que voy a ir a lo mínimo para que veas que incluso con lo mínimo es muy importante. Hay como 2 iteraciones más o menos entre el diseñador o la diseñadora y el PM o la PM. Con 2 iteraciones me refiero, yo creo una versión del texto, porque hago el copy, porque me toca a mí que estoy diseñando y no tenemos nadie en en UX Writing, y, y el PM lo revisa. Ese PM me da un feedback, yo lo cambio otra vez y lo vuelvo a revisar. Eso es lo mínimo mínimo que pasa. Normalmente ocurre más veces, pero eso es lo minimísimo. 2 iteraciones, PM y diseñador 2 veces. Esos son un total de 4 horas. Vamos a poner que tú inviertes 1 hora en lo leo, me informo, doy el feedback, el otro lo lee, el tiempo que estás dedicado a eso. Pues ya son 4 horas que tienes ahí. Otras 2 iteraciones mínimo de los stakeholders de ese proyecto. Imagínate que estás diseñando una funcionalidad que es para el equipo de marketing. Pues son otras 2 horas de los stakeholders con el PM o la PM y el diseñador o la diseñadora. Ya eso es más, son 2 horas del stakeholder, 2 horas del PM, 2 horas del diseñador y eso a su vez 2 veces porque se va multiplicando por 2 iteraciones. Al final, si te pones a calcular,
pierdes, no sé, 8, 10 horas los PM, 8, 10 horas los diseñadores y como 4, 6 horas los stakeholders. Eso es muchísimas horas que al final acaban afectando a todo en cómo construimos productos. ¿Y qué hice yo? Le empecé a dar datos. Le puse detrás datos de dinero. Vale, ¿cuánto cobra esta gente de media, más o menos? ¿Cuántas horas invierten? ¿Cuánto tiempo estamos, si consideramos todas esas horas de las que hablé, cuánto tiempo estamos invirtiendo y esos sueldos se están perdiendo? Y entonces pues ya tienes una parte económica. Después lo expliqué por el tiempo que nos lleva a hacer los proyectos y la culpa que tiene el UX Writing, el proceso malo que tenemos para hacer el UX Writing en la ineficiencia que genera. Porque además ese tiempo, si yo lo invierto en eso, no lo estoy invirtiendo en otra cosa. Pues si tú empiezas a calcular todo eso y multiplicas a su vez, que en ese momento en el que yo me di cuenta de que hacía falta y empecé a luchar por ello, teníamos 8 diseñadores de producto, que cada uno a su vez tenía entre 2 y 4 equipos, pues imagínate la multiplicación esa, las horas, sueldo, tiempo invertido, tiempo que inviertes aquí y no puedes invertir en otro lado, que eso fue generando en el equipo, en la empresa y en cómo producíamos productos. Lo hacíamos de una forma muy ineficiente en esa parte. Todo por lo que comentaba antes. Nadie era experto o experta en esa parte y nos costaba mucho más diseñar, teníamos que iterar más veces y todo esto generaba una pérdida de tiempo, de sacar las cosas más despacio y demás. Si te fijas en lo que acabo de hacer, yo no te he hablado de datos concretos, sí que te he dicho horas invertidas y tal, pero no te he dicho el número en sueldo, no te he dicho los datos de qué otras cosas podíamos haber hecho en cantidad, si hubiéramos hecho este proceso más eficiente, ni nada de eso. Pero es que no necesito dártelo. Y aquí es donde quiero que te des cuenta de cuando yo digo o cuando la gente en la industria dice que tenemos que empezar a hablar el lenguaje del negocio, no se refiere solo a que me digas datos numéricos, económicos, financieros de lo que está ocurriendo, que eso también es importante, sino que cuando tú me expliques lo que quieras que me quieres explicar en cuanto a esto, por ejemplo, lo que te estoy contando yo, te quiero explicar la gravedad del asunto y cómo vamos a mejorar muchísimas cosas si contratamos a alguien en UX Writing, a un UX Writer o una UX Writer. Y ya tú en la cabeza, aunque no he dado números súper concretos, al calcularte las horas, al decirte cuántos equipos habían, cuántos equipos tiene cada diseñador, al contarte todo el caso, tú ya sabes claramente que ahí estás fallando algo. No necesito darte el dato exactamente, pero tu mente ya está atando cabos y se está dando cuenta que es una locura. El tiempo total que todos invertimos en revisar los textos UX y demás no compensa con todo lo que podríamos hacer si tuviéramos un proceso más, o sea, mejor, mucho más eficiente. Y a eso le tienes que añadir además, que esta es otra, el que como nadie es responsable de ese campo, uno está haciendo el UX aquí, el UX Writing aquí de otra forma, otro está haciendo los textos aquí de otra forma, otra de otra forma, y no se une, no hay un aprendizaje, pues encima tienes que ir corrigiendo y encontrándote diferentes versiones. No es consistente, no ayuda al usuario de la misma forma. Básicamente es un desastre, es un desastre. ¿Y qué hice yo? Me fui a la gente más influyente en este problema, la que más lo sufría, dentro de producto, dentro de ingeniería, dentro de los stakeholders, y la que más lo sufría dentro del equipo, los líderes que más lo sufrían dentro del equipo. Y empecé a hablar de su idioma. Y por hablar de su idioma me refiero, si yo por lo que fuera hablaba con la jefa de ventas, la manager de ventas, pues yo no le decía que necesitamos copy, que necesitamos escritura UX para mejorar el diseño y guiar a los usuarios, porque ese no es el lenguaje que ellos tienen. Yo lo que decía es, mira, estamos este cuarto diseñando un montón de cosas para el equipo de ventas. Esto quiere decir que tus stakeholders, este y aquel, imagínense, son 4 o 5, lo que sea, van a invertir todo este tiempo revisando los textos y demás. Cuando ellos tengan algo finalizado, va a haber iteraciones y van a tener que añadir más tiempo. Y además, cuando termine,
lo que haga uno va a estar separado de lo que hace otro y no vamos a poder ser eficientes a la hora de esto funciona, vamos a trasladarlo aquí, sino que va a ser cada uno haciendo lo que sea y generando más problemas sin aprender y compartir ese conocimiento. Yo empecé a hablar así, en este ejemplo, a los de ventas. Pero si hablaba con marketing, pues les mencionaba cosas de marketing. Si hablaba con recursos humanos, pues recursos humanos. Lo que fuera, pero siempre me centraba en sus problemas. No les vendía el caso. No, necesitamos un UX Writer o una UX Writer porque los textos tienen que ser mejores para guiar al usuario. No, así no vendes que ellos te den su apoyo o que ellas te den su apoyo. Yo lo que hacía es, sabía cuáles eran sus problemas, cómo hablan ellos, qué les afecta, y yo mencionaba esas cosas. Mira, a los de producto, la ineficiencia es brutal, estamos perdiendo product manager y diseñadores no sé cuántas horas multiplicado por todo el equipo. Eso quiere decir que con todo este tiempo podríamos haber terminado en una semana, en 2 semanas, 3 proyectos más, 2 proyectos más. Y eso ya empieza a resonar, porque el product manager dice, podía ir más rápido, generar, llegar a cumplir las fechas de entrega del roadmap más rápido, y no lo estoy haciendo porque estamos todos invirtiendo un tiempo sin ser profesionales en lo que es los textos y demás, que son importantes, pero que al final no lo estamos haciendo del todo bien. Pues llegó un momento en el que todo el mundo estaba alineado, porque yo había ido a ellos, les había expuesto el caso y les había hablado en su lengua. Cuando propuse el presupuesto para contratar un UX Writer, les pareció ridículo, porque yo ya les había calculado todo lo que generaba, el trabajo que generaba, el dinero que nos costaba, el tiempo que nos quitaba, y cuando le dije, mira, con este presupuesto, este sueldo, podemos contratar a alguien, el resto ya es historia. Ellos enseguida dijeron, vale, contrátalo ya, porque si ese es lo que vamos a gastar y esto es lo que nos está costando, tener alguien en UX Writer nos va a... Pues ganamos todos, básicamente, y no es tanto esfuerzo después de ver lo que nos está costando. Y ahora tenemos una UX Writer que además tuvimos la suerte que para mí es la mejor que he visto en mi carrera y que su entrevista fue brutal y su trabajo es increíble y encima tiene una calidad humana impresionante. Así que ganamos todos, como decía. Y todo fue no porque yo supiera más de negocio y tal. Sí, tuve que hacer un par de conexiones de las horas, los sueldos y tal para darte una cifra, pero luego simplemente tuve que exponerte las cosas de forma que atacaban o se centraban en el problema que tenía la persona que me tenía que aprobar a mí que contratáramos a ese puesto de UX Writing, de escritura UX. Y esta es la importancia de saber conectar, de saber que lo que hacemos en el diseño afecta e importa al negocio y puedes ayudar y mejorar. Y no sé cómo lo ves tú, pero estoy seguro que esta historia te va a ayudar a pensar en cómo conseguir cosas, no solo desde la parte financiera, sino acuérdate que tienes que mostrar el problema que hay detrás, cómo lo puedes solucionar, cómo ayuda a los demás. No todo es dinero, no todo era una ganancia en concreto de financiera, pero sí que había muchísimo tiempo mal invertido, esfuerzo mal invertido y muchas ineficiencias que hacían que nunca mejoráramos. Por más que hiciéramos todos UX Writing, no mejorábamos, sino cada vez era peor y menos consistente y menos escalable. Todo eso lo entendió la empresa y todos los que lo tenían que aprobar y acabamos consiguiendo pues lo que... Lo estoy contando como una historia completa, como que todo salió bien, pero no fue así. Yo me fui encontrando bloques en el camino, muros, y tuve que pensar, vale, pues a esta persona le tengo que hablar así, voy a buscar los datos que me ayudan a contarle la historia. A esta otra persona así, y fui llegando a esto que te cuento la historia. Y espero que te inspire sobre todo para luchar por las cosas que necesites para ti, para tu equipo, para diseño en general. Y como siempre digo, pues si tú tienes una historia parecida, si has vivido estos momentos, si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues déjalo por aquí en los comentarios y lo vamos hablando, que a mí eso me encanta, el debate que se genera después. Y como siempre, hasta el próximo episodio. Hasta luego.